Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día lunes 9 de enero del 2017, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la colonia Tamulté, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Después de todos los bloqueos, marchas, plantones, destrozos, inclusive muertos, detenidos, y bueno, todo lo que ha pasado en relación a la aprobación que hicieron en el Congreso de la Unión, en el Poder Legislativo Federal, que con 238 votos se aprobó la Ley de Ingresos del Ejecutivo Nacional, y que, bueno, 203 diputados estuvieron en contra. Pues el problema que se ha originado es grave, como ya aquí hemos dado cuenta y hemos dado nuestra opinión, y bueno, nosotros observamos que la justicia no está siendo tocada como debe de tocarse esas puertas de ese poder para poder llamar la atención de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues lograr que esta ley que está afectando los bolsillos de los ciudadanos pues sea pues aplicada, y digo ya está siendo aplicada, pero que pueda ser abolida y que deje de lastimar los bolsillos de los ciudadanos y que se busquen otros canales para obtener el dinero que se necesita para el manejo que requiere el gobierno federal desde el Poder Ejecutivo, como lo señala el mismo presidente de la República, que pues él asume las consecuencias de lo que sucede porque era necesario implementar o incrementar el ingreso a las arcas federales, mas sin embargo, pues la inconformidad ciudadana es generalizada, pero los rivales de los partidos políticos de oposición o de izquierda, pues se han dedicado a aprovechar de ese enojo que tiene la sociedad mexicana y pues lo están invitando prácticamente a la violencia, a enfrentarse a los policías, a enfrentarse inclusive hasta las Fuerzas Armadas en algunos lugares. Mire, no es porque ellos lo digan directamente y le digan, ¿sabe qué? Vamos a hacer una marcha porque vamos a protestar por las gasolinas, y luego si surgen los policías, pues nos enfrentamos a ellos, y si pues llegamos a vencer a los policías, que entren las Fuerzas Armadas y que nos golpeen. Ellos no le dicen eso, ¿no? Eso es indudable. Pero viendo lo que ha sucedido, por ejemplo en Veracruz, después de los saqueos que hicieron, intervino la Marina, y en otros lugares de la República está interviniendo el Ejército. Entonces son problemas serios, la gendarmería, o sea, están incitando a la violencia a las Fuerzas Armadas, porque quieren por supuesto detener pues el problema que se ha generalizado después de la aplicación de este aumento de la gasolina. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no echa para atrás el Ejecutivo nada más así por todo lo que se ha provocado? ¿Verdad? Y otros podrán decir, bueno, si tú dices que el Poder Judicial es el que puede resolver, ¿por qué no resuelve por oficio el Poder Judicial debido a todas las manifestaciones que hay y que eso pues genera violencia? Y bueno, ¿por qué no directamente envía un fallo, ¿no? Y emite un fallo o envía una recomendación al Congreso de la Unión para que esta ley de ingresos se modifique, ¿no? Pero si nosotros observamos, por ejemplo, que hay 203 diputados que están inconformes, que estuvieron en contra, este día los diputados ya debieron de haber estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentando un documento de controversia constitucional, porque no se está cumpliendo con la Constitución al aplicar esta ley. Y digo, si son contrarios a la aprobación, ¿verdad?, de los 238 que aprobaron, ellos están en contra, pues lo mínimo que podemos esperar nosotros como ciudadanos es que defiendan de esa manera la democracia, ¿no? Porque si queda la instancia judicial sin ser tocada, esa instancia que nos puede beneficiar y que puede abolir este aumento, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, muchos dirían, por ejemplo, aquí Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista que le hicieron en Novedades, decía que deben de ir a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para poder abolir la ley, ¿no? O cambiar o modificar la ley de ingresos del Ejecutivo. Y eso hasta cierto punto es razonable, pero pues primero tiene que haber un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que puedan a la vez recibirlo, recepcionarlo, la permanente, y llamar a un periodo extraordinario de sesiones. Si no se toca esa instancia, ¿verdad?, pues difícilmente vaya a haber un periodo extraordinario de sesiones, ¿no? El periodo extraordinario de sesiones se daría si hay un fallo
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, si el 33% de los diputados interpone esta acción de inconstitucionalidad de forma urgente, solicitándole a los ministros de la Suprema Corte de la Nación la urgencia por todo lo que ha generado la aprobación de esta ley, inmediatamente va a haber un fallo y les puedo asegurar que es favorable a los ciudadanos. Pero resulta que lejos de que las izquierdas estén promoviendo que se toque la justicia y que la justicia intervenga y que haya un fallo donde soliciten al Congreso que se modifique esa ley porque daña los derechos humanos y no cumple con la constitucionalidad como lo marca la ley, o sea, la propia norma o forma que tenemos de gobierno, pues no se está cumpliendo. Entonces, basados en eso, fácilmente se logra el fallo a favor de los ciudadanos. Pero, lejos de hacer eso, pues buscan la marcha, los plantones, las protestas, como está invitando aquí, por ejemplo, Candelario Pérez Alvarado, que es de los diputados federales que se manifestó en contra, es del PRD y que aquí es dirigente estatal del partido, pues está invitando una protesta para el día 15 de enero, para el domingo 15 de enero. Entonces, lejos de estar en la Ciudad de México, unificándose con sus compañeros para fortalecer ese 33% que se necesita para poder ejercer la acción de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está aquí en Tabasco exhortando, haciendo ruedas de prensa para que se vaya a protestar. Y no se gana nada. El problema es que si esas marchas, esas protestas, esos plantones trajeran como consecuencia que la ley vaya a cambiar, pues estaría bien. Pero el problema es que así no lo van a lograr porque no son las formas legales. Y ellos lo saben, que por eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder lograr ese cambio. Entonces, ¿de qué nos sirve que nos exhorten a una marcha, a una mega marcha y que protestemos si no están tocando la instancia que debe tocarse para poder resolver el problema? Y entonces sí, para que se vaya una extraordinaria, ¿verdad? Y se resuelva. Ahora, ese es por el lado de la dirigencia estatal que representa el diputado federal Candelario Pérez Alvarado, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de la mayoría del Congreso, ¿qué está haciendo? Está actuando con mucho mayor cordura porque está enviando un documento al Congreso de la Unión pues para que se aboquen a hacer lo pertinente. Y lo pertinente es que ese 33%, ¿verdad?, se inconforme y vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nos damos cuenta que dentro de la propia izquierda hay una división de ideas. O sea, hay quienes apuestan a que todo se haga de forma política y constitucional y de acuerdo a la legalidad, como José Antonio de la Vega Smitia, y hay quienes apuestan a que se vaya a la confrontación, que se vaya a la marcha, a los plantones y que se afecte el desarrollo, en este caso del Estado, ¿no? Por supuesto que donde hay marchas, donde hay plantón, donde hay bloqueos, donde hay conatos de violencia, pues hay problema de gobernabilidad y se afecta inclusive el propio gobierno, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que está pasando en todo el país, porque la mayoría perredista está exhortando a que se vaya a marchas y plantones y se siga protestando. Pero en realidad lo que debe hacer el diputado federal, los diputados federales del PRD en este momento, sí, es estar en México pendiente para interponer esa acción de inconstitucionalidad, ¿verdad?, en la que se está cayendo, porque mire lo que se está provocando. El gobierno es para que se mantenga la paz, y si se aprueba una ley que no está manteniendo la paz, se va contra la Constitución y contra lo que es la gobernabilidad. Alegando ellos eso, pueden lograr un fallo a favor de los ciudadanos, pero si se ponen lejos de hacer eso y de tocar la justicia, se ponen a invitar a la gente para que vayan a una marcha, oiga, pues no están haciendo lo que deben de hacer como nuestros representantes democráticos, porque no están acudiendo a la otra instancia o a donde pueden ir a rogar que se nos atienda debido a los problemas que ha generado la aprobación de esta ley. Y digo, y si son 203 diputados que están en contra, ¿verdad?, pues son suficientes para que se pueda ejercer esta acción de inconstitucionalidad. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Tendrán compromisos? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no atienden verdaderamente las causas que representan? ¿Por qué no atienden la democracia? ¿Por qué no hacen valer la legalidad como debe de ser? ¿Y por qué invitan a la gente a las marchas, las protestas, los plantones, que aquí hemos repetido, trae como consecuencia un freno al desarrollo económico? Toda esa gente que se queda varada porque hay una marcha, pues, o sea, es un problema serio, gasta dinero, por estar ahí pierde tiempo. ¿Sí? Es tiempo laborable perdido. Y eso es un freno al desarrollo. Imagínense que esas personas que no lleguen temprano a trabajar, o que por ser, la marcha es domingo, ¿no? La están invitando el domingo 15 de enero. Pero bueno, hay gente que trabaja los domingos, o hay gente que tiene que salir a pasear con su familia los domingos porque lo acostumbra. Si se topan con esta marcha, no van a poder ni disfrutar la vida. Y ellos no están para provocar ese tipo de cosas, y cuando sucede este tipo de violencia que se está dando en todo el país, deberían de actuar de otra manera. Eso es para que vea que no estamos equivocados, que aquí lo que le hemos dicho son cosas muy serias. Por supuesto que la gente que esté a favor de que eso pase y de promoción de los partidos políticos, pues va a decir que está bien, ¿no?
Pero vean las alas de la izquierda, representada en el PRD, y vea, por ejemplo, qué dice Candelario Pérez Alvarado, que es dirigente estatal del PRD. Está invitando a la marcha. Y por el lado de la postura de la mayoría PRDista en el Congreso del Estado, José Antonio de la Vega Mitia, ¿qué dice? Por favor, o sea, solicita al Poder Legislativo de la Unión, ¿verdad?, que, bueno, resuelva el problema serio que existe y que haga lo pertinente. Pero están utilizando los canales legales. ¿Qué necesidad hay de seguir haciendo marchas, plantones, protestas, bloqueos que puedan llegar hasta confrontaciones? Entonces, son problemas serios. Ahora, esta aprobación de esta ley tiene un mar de fondo. Y en la legislatura pasada se aprobaron las alzas de la gasolina. Entonces, en esta legislatura se está aprobando, ¿verdad?, ya el aumento que fiscalmente está autorizado por la legislatura 62. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, Juan Manuel Fósil Pérez, él tuvo que ver porque era diputado federal en ese tiempo y ahora es diputado local. Y por el lado, por ejemplo, de Gerardo Gaudiano, Rovirosa, que es el presidente municipal del centro actualmente y que es del PRD, también votó a favor. Y ellos señalaron en su momento que votaron a favor porque así se lo pidió el gobernador del estado. Entonces, ¿cuál es el problema serio que existe en nuestra democracia? Que ellos mismos son los que participan. Ahora, por ejemplo, ahora por el lado de Gerardo Gaudiano está en el poder como presidente municipal, ¿verdad?, ejerciendo el mandato de presidente municipal y antes fue diputado federal y aprobó este tipo de aumentos que se dieron ahora en la ley, que ya se aprobó como ley de ingresos, pero los aumentos están autorizados por la misma 62 legislatura y ellos como diputados de izquierda lo aprobaron. Entonces, en este momento, la única salida que tenemos nosotros como ciudadanos es que nuestros representantes, lejos de invitar a marchas, protestas y plantones y bloqueos, se vayan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e interpongan esa acción de inconstitucionalidad, porque no se está cumpliendo y se está violentando. Mire cuánta violencia hay, cuántos muertos ha habido, cuántos destrozos, cuánto freno al desarrollo, cuánto dinero ya se ha perdido hasta ahora por todo lo que se ha provocado en el país. Y les puedo asegurar que es un buen porcentaje de lo que se piensa ganar con el aumento de la gasolina. Entonces, se pudo haber resuelto fácil, pero por eso es que México, ¿verdad?, se deja ver en el tercer mundo por este tipo de acciones de los mismos políticos o de las representaciones democráticas. Se tiene que actuar, como está actuando la 62 legislatura en Tabasco, enviar un documento al Congreso para decirles, actúen en consecuencia para evitar los aumentos, pero no invitar a la gente a la marcha y los plantones, la protesta y los bloqueos, porque eso daña. Entonces, eso para que veamos que las ideologías en los partidos políticos ya están divididas. Ahora, por el lado de Andrés Manuel, invita a una no, es que se tiene que tiene que haber un periodo extraordinario. Por supuesto que si hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a haber una extraordinaria, porque hay una permanente que va a reseccionar ese documento y a la vez va a exhortar, ¿verdad?, a que se reúnan los diputados en el Pleno, que para el caso sería el periodo extraordinario del que está hablando Andrés Manuel López Obrador. Pero en realidad lo que se tiene que hacer es buscar la acción de la justicia. Y digo, si es injusto, como le dije ayer, que se cobre a los ciudadanos un aumento en la gasolina, o sea, aumente el precio de la gasolina, bueno, pues la justicia va a resolver a favor de nosotros, pero no están haciendo nuestros representantes democráticos lo que tienen que hacer, cuando menos, no todos. Ese es el problema serio que vivimos en nuestro país, y es lo que está pasando, y se lo estoy diciendo así someramente, si usted quiere, no me estoy yendo mucho a las profundidades, pero así están las cosas. Entonces, aprendamos junto con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y espero verdaderamente sea de su agrado. Muchas gracias.